iOS 18 Beta 3 versión 2 salió el día de ayer. Bueno, en esta ocasión pues sería el día de hoy, el lunes 15 de julio. Entonces en este video vamos a ver cómo estarían las cosas en cuanto a rendimiento y batería en el iPhone XR. Vamos a revisar aquí la actualización en la configuración. Como puedes ver, ya está actualizado. Vamos a mirar cuánto me pesó aquí en la captura de pantalla. Podemos ver que me pesó 268,2 megas. Esta captura es del día de hoy. Entonces vamos a ver cómo estarían las cosas en cuanto a rendimiento y batería. Vamos a mirar lo de la batería aquí también, que siempre se me olvida. Entonces actualmente tengo una condición de 95% y la última carga al 100% fue hace 6 minutos, prácticamente recién desconectado. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciamos con 100% de batería. Vamos a empezar con Snapchat. Más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está funcionando por alguna razón. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones en abrir. Si notamos algo de delay, porque pues con las actualizaciones anteriores sí que se notaba bastante delay. Vamos a ver si también tenemos algunas trabas o algo así, pues ya vamos a mirarlo. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. Listo, ya lo tenemos abierto. Siento que las aplicaciones están abriendo como un poco más rápido. Vamos a mirarlo aquí. Bien, entonces vemos que aquí en Facebook anda funcionando muy bien. Al momento de hacer scroll aquí en Facebook, sin ningún problema. Vamos a entrar ahora por acá en algún perfil de estos. Vamos a mirar las historias. Bien, vamos a mirar ahora la foto de perfil. La foto de perfil. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. En este momento el teléfono ya se siente caliente. Ya está caliente el teléfono. Simplemente con abrir algunas aplicaciones. Pero pues bueno, vamos a mirar más que todo en cuanto al rendimiento cómo estaría. Vamos a mirar por acá algunos reels. Bien, pues vemos que está cargando rápido. Bien, vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos, un perfil cualquiera. Vamos a mirar más videos, sacamos comentarios. Bien, nos vamos para atrás, seguimos mirando más videos. Entramos ahora en otro perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos. Bien, vemos que se está comportando bastante bien, pues hasta el momento. Vamos ahora a mirar por aquí algunas historias. Bien, nos salimos rápidamente y nos vamos con X. Muchas veces, o bueno, con las versiones anteriores, al momento de salir rápido y entrar rápido a otra aplicación, como que se veían algunas pequeñas trabas en cuanto a las animaciones. Por el momento, pues vemos que no está pasando. Vamos a mirar por acá algún perfil de estos. Vamos a mirar así por aquí publicaciones. Bien, deslizamos rápido. Parece que se está comportando bien. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando. Bien, vemos que parece que no tiene como trabas, ni que es de fotogramas o algo así. Fíjate que se demora un poco de salir. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Siento que las aplicaciones se están abriendo un poco más rápido a comparación con la versión anterior o con las versiones anteriores. Nos salimos, entramos ahora en otro directo. Listo, nos salimos, entramos ahora en otro directo. Bien, el Picture in Picture. Vamos a mirarlo aquí. Bien, como puedes ver, al momento de entrar, las animaciones, bien, las sigue haciendo bien. Vámonos rápidamente con Speed Test. En este momento el teléfono está ya bastante caliente. Nos salimos, vámonos ahora con TikTok. Listo, ya lo tenemos abierto. Me da la sensación de que el tiempo de apertura de las aplicaciones como que se ha reducido. Me parece que con las betas anteriores como que tardaba un poco más en abrir. Vamos a mirar por aquí así videos random. Algunos perfiles por acá, nos salimos, bien, seguimos deslizando, entramos ahora en otro perfil, seguimos mirando más videos, sacamos por acá los comentarios, bien, seguimos deslizando, comentarios, listo, nos devolvemos, seguimos deslizando acá en la pantalla de inicio o en la pestaña de para ti. En ese momento el teléfono ya se ha puesto más caliente, seguimos mirando más videos por aquí, bien, así rápidamente, sacamos los comentarios, seguimos deslizando, sacamos los comentarios. Bien, seguimos deslizando, nos salimos, seguimos deslizando, entonces aquí vamos deslizando rápidamente, entremos ahora en nuestro perfil, abramos más videos, vemos que se está comportando bien, nos salimos, seguimos deslizando, comentarios, listo, comentarios, bien, comentarios, ok, entramos por acá, seguimos mirando más videos. Vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a salirnos, vámonos rápidamente con Tumblr. Me parece que esta segunda versión de iOS 18 Beta 3 está funcionando un poco mejor. Bien, ya estamos aquí en Tumblr, vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Netflix. Eso que estamos esperando.
Seguimos esperando, listo, ya lo tenemos abierto, nos salimos, vámonos ahora con Spotify. Pero también me parece que las animaciones al momento de salir como que no las hace muy bien, o de pronto soy yo el que no estoy deslizando bien, vamos a mirarlo. Vámonos ahora con Amazon, listo, ya lo tenemos abierto, vamos a entrar por aquí en algunas publicaciones. En esta no sé por qué siempre lo hago. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Bien, por aquí sacamos las imágenes. Vamos para atrás, seguimos deslizando. Vemos que hasta el momento se está comportando bien. Entremos ahora por acá en otra publicación y se quedó en blanco. Creo que lo trabé o no sé qué pasó. Entonces vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, deslizamos. Hacemos scroll. Bien, miramos otra publicación por acá. Seguimos esperando. Listo. Entramos ahora en otra publicación. Y vamos a dejarlo ahí. Fíjate que como que la animación no la hace bien, pero pues de igual forma sigue estando, o bueno, me parece que ya empieza a tener como mejor rendimiento a comparación con las betas anteriores. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en eBay. Vamos a cargar algunas publicaciones, así publicaciones random, cualquiera. Vamos a mirar las imágenes. En ese momento el teléfono está demasiado caliente. Al momento de hacer scroll, bien. Vamos a mirar otra publicación por aquí, así rápidamente. Hacemos scroll. Por ahí como que se ve como que se caen un poquito los fotogramas, pero pues de igual forma no es como nada grave. Vamos a seguir haciendo scroll. Bien, miremos otra publicación por acá. Vamos a mirar por acá, otra publicación. Listo, deslizamos aquí en las imágenes, se está comportando bien. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar diferentes publicaciones, vamos a hacer scroll. Vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, otra por acá. Listo, vámonos para atrás. Vamos a mirar otras publicaciones por aquí. Vamos a mirar las imágenes. Listo, nos salimos, seguimos deslizando. Vamos a mirar otra publicación por aquí. Esto lo hacemos más que todo para probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Y por ahí derecho pues vamos viendo las animaciones al momento de hacer scroll, al momento de entrar y salir de las aplicaciones. Entonces vamos a mirar otra publicación por acá. Miremos las imágenes. Considero que esta beta de iOS 18 anda funcionando mucho mejor que las betas anteriores. Vamos a salirnos, vamos a dejarlo ahí, seguimos con el 100% de batería. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Esos jueguitos son muy livianos, sencillos y todo eso, pero pues lo hacemos más que todo para probar la memoria RAM y lo que es la batería. Entonces listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Vamos a volver a la pantalla de inicio y dámosle play. En ese momento ya el teléfono se ha empezado a refrescar un poco. O sea, se calienta muy rápido y se calienta demasiado, pero rápidamente vuelve otra vez como a medio refrescarse. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. Fíjate que las animaciones las está haciendo mejor y no he notado como tanto problema de delay. Déjame saber tú cómo lo estás viendo. En caso de que ya tengas la versión 2 de iOS 18 Beta 3, déjanos saber acá en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Ah, por cierto, ahora que cayó en cuenta, hubo una persona que me preguntó que cómo hacía para activarlo del modo juego en estos dispositivos. Eso ya viene activado solo o se activa como por defecto. Simplemente con instalar iOS 18 ya estaba el modo juego ahí activado de una vez. Cada vez que entra un juego se activa automáticamente. Entonces no es como que tengas que activarlo de algún lado o algo así. No, eso ya viene activado solo. Solamente abres algún juego y como que se activa automáticamente. Entonces bien, aquí estamos viendo cómo se está comportando el iPhone XR con iOS 18 Beta 3 versión 2. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate que ciertamente al momento de salir de las aplicaciones no hay tanto delay, cosa que anteriormente sí que había mucho delay, como que deslizaba y se tardaba un rato en salir. Ahora pues ya como que no está pasando tanto. Listo, vamos a darle play. Fíjate que en jueguitos como este sí que se ven algunas caídas de fotogramas, como que le cuesta un poco de trabajo correrlo. Y eso que este es un juego bastante liviano y todo, pero fíjate que sí como que le cuesta bastante trabajo correr este juego. Eso que estamos hablando de Subway Surf, ¿no? Estamos hablando de un juego que no es para nada exigente, pero sí como que le costaba bastante trabajo al principio correrlo. Vamos a salirnos, fíjate que ya no está el delay. Vámonos ahora con el Free Fire.
Ya miramos a ver en cuanto a batería cómo está. Más adelante hacemos la pequeña prueba de batería. La prueba de batería completa la vamos a hacer más adelante cuando salga una versión más estable de iOS 18. Puede que sea iOS 18.1 o iOS 18.2. Ahí es donde hacemos la prueba de batería completa, bien, de 100 a 0, con diferentes aplicaciones y todo eso. Entonces vamos a salirnos. Bien, vamos a mirar la batería. Ya tenemos un 99%. También como que me está dando la sensación de que está mejorando un poco la batería. Pues bueno, ya te digo que eso lo vamos a mirar en cuanto a la prueba de batería, bien. Entonces ya tenemos estos juegos y esas aplicaciones abiertas. Vamos a ver en cuanto a las 3 GB de memoria RAM, qué tantas aplicaciones mantiene abiertas y qué tantas aplicaciones se ha cerrado o mantiene cerradas. Lo que es el Free Fire abierto, Subway Surf abierto, lo que es Temple Run 2 cerrado, Temple Run 1 cerrado. Vámonos rápidamente con Mercado Libre, cerrado, eBay, cerrado, lo que es Amazon, cerrado, lo que es Spotify, abierto, Netflix, abierto, Tumblr, abierto, aunque fíjate que le cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar, pero pues de igual forma sí está abierto. Vámonos con TikTok, cerrado, Speedtest, abierto, Twitch, abierto. Fíjate que aquí también le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Vamos a salirnos, bien. X, abierto. Fíjate que al momento de salir de las aplicaciones, como ya había dicho antes, no se siente como ese delay, como que no se demora tanto en salir. Bueno, ahí se demoró un poco, pero pues ya como que no es tanto a comparación con versiones anteriores. Creo que se cerró, no. Pero fíjate que cuando vuelve sí que se demora bastante como en reaccionar. Se demora bastante en reaccionar. Mira, mira, mira cómo se ve. Ok, mira, se ve bastante lentico en esa parte. Mira ahí. Vámonos ahora con Instagram. Abierto. Se demora un poco reaccionar, pero sigue abierto. Vámonos ahora. Mira el problema, ¿viste? Ok, ahí sí que tuvimos un lagazo bastante fuerte cuando salimos de la aplicación de Instagram. Vámonos ahora con Facebook. Abierto, me refrescó la pantalla de inicio, pero sigue abierto, pero sí le cuesta bastante trabajo reaccionar. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, vámonos ahora con YouTube. Abierto. Vámonos ahora con Snapchat, abierto también. Y ahora ya tenemos un 98% de batería. Fíjate que el widget de la batería se demoró bastante en reaccionar, o en actualizar más bien. Vamos a mirar ahora en cuanto a las animaciones. Bien, pues parece que se está comportando bien. Como te digo, pues en algunas ocasiones sí que se notan unos lagazos bastante fuertes, como en el momento en que salimos de Instagram ahorita. Ahí sí que se notó un lagazo bastante fuerte. Pero de igual forma sí siento que ha mejorado a comparación con la beta 2, por ejemplo, o la beta 1. Pero de igual forma no se siente igual como con iOS 16 o iOS 17. Sí se nota que ha bajado un poco el rendimiento, pero pues de igual forma como que lo han ido mejorando con esta última actualización. Ahora entonces vamos a mirar, vamos a sacar el centro de control, porque ahí también hay veces que se lagueaba bastante. Centro de control. Bien, deslizamos. Mira que como que se laguea bastante. Mira, mira cómo se laguea. Mira que se ve que se laguea un poco. Nos salimos, deslizamos por acá, sacamos el centro de control. Bien, por aquí. Mira que se laguea un poco. Bueno, no sé, como que se siente que ha mejorado, pero pues no suficiente, ¿ok? Entonces, vamos ahora a mirar los resultados que tenemos en el Antutu, porque como te digo, el Geekbench todavía no está sirviendo. Mira que se demoró bastante en abrir la imagen y sí le había tocado. Bien, en algunas ocasiones se siente que está todavía bastante lento, pero pues en algunas otras ocasiones se siente que ha mejorado un poco. Bien, entonces, en cuanto a la primera prueba del Antutu, tuvimos 659.300 puntos y en la segunda prueba tuvimos 686.850 puntos. Normalmente estas pruebas las hago 2 veces. La primera vez pues el teléfono se calienta mucho y todo eso, entonces espero a que se refresque, a que se enfríe y vuelvo y hago la misma prueba. Entonces por eso que en la segunda prueba nos da un poco más alto. Si venimos y miramos con una versión anterior, teníamos 607.000 y 647.000. Y pues ahora ya tenemos 686.000. Vamos a mirar por acá más arriba. 652.000, 773.000. Creo que esto fue con iOS 17. Aquí fue que ya instalamos la beta 2. Ah, no, entonces esto fue con la primera beta, creo yo. Sí, esto fue con la primera beta de iOS 18. Por aquí ya teníamos la beta 2. 673.000, 671.000. Esta fue con la beta 3. 607.000, 647.000. Y esta fue con la segunda versión de la beta 3 del día de hoy.
Entonces ya tenemos ahora actualmente 659.000 y 686.000. Entonces en cuanto al rendimiento, pues siento que se ha mejorado un poco. Todavía le falta para llegar al nivel de iOS 17 o iOS 16, pero sí siento que ha mejorado un poquito, ¿sabes? Entonces ahora vámonos ya con la prueba de batería. Vamos a colocar un temporizador por 1 hora y vámonos con el juego de Asphalt 9. Siempre hago las pruebas de la misma forma, por si de pronto quieren ir y compararlo con versiones anteriores, pues ahí están los videos. El brillo y el volumen vamos a dejarlos al mismo nivel. Fíjate que está tan caliente el teléfono que el brillo se ha bajado, entonces vamos a dejarlo de igual forma ahí, como mitad de este icono. Tengo el Bluetooth prendido, Wi-Fi prendido, AirDrop solamente contactos. El modo juego los podemos ver desde aquí. Aquí lo vamos a poder activar o desactivar. Entonces vamos a estar con este juego por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que iniciamos con 96%. Bien, en este momento ya acaba de pasar la hora de estar con el juego de Subway Surf. Brillo, volumen exactamente iguales. Vamos a mirar la batería. Tenemos ya un 76%. En cuanto a batería, definitivamente no ha mejorado. Pensé que sí, pero no ha mejorado. Ya ahora aquí en el iPhone 12 vamos a colocar un temporizador por otra hora. Y nos vamos otra hora, pero con el juego de Asphalt 9. Este juego de por sí consume bastante batería. Así que pues vamos a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda. Recuerden que estamos con un 76%. Les recuerdo también que así es como siempre hago las pruebas. O si alguien quiere ir a mirar las versiones anteriores, cómo iba y así, pues simplemente van y buscan los videos en mi canal. Y en ese momento ya acaba de pasar la otra hora. Le sacan el juego de Asphalt 9. Así que vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería. Podemos ver que ya tenemos un 54%. En cuanto a batería, definitivamente no ha mejorado, antes ha empeorado más todavía. O bueno, digamos que desde iOS 18 ha empeorado más. Vamos a mirarlo aquí en la configuración. Ves que se demora un rato como en entrar después de que lo tocas. Ese problema de delay, pues bueno, sí ha mejorado un poco, pero todavía le falta. Entonces vamos a mirar aquí, podemos ver que la última carga al 100% fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf, el Asphalt 9, el Antutu ya lo había hecho desde antes de ponerlo a cargar. Así que pues en conclusión, en cuanto al rendimiento me parece que ha mejorado un poco, pues a comparación con las betas anteriores. En cuanto a la batería, sí antes ha empeorado, o bueno, esa es la sensación que a mí me da, porque pues ya tenemos un 53% con 2 horas de juego, cosa que por ejemplo con iOS 17 pues no se gastaba tan rápido. Y con iOS 16 pues mucho menos. Ya tenemos que ir esperando a ver cómo va evolucionando con las siguientes betas. Yo estoy constantemente probando las nuevas actualizaciones, así que pues suscríbete para que no te las vayas a perder. Vamos a ver de pronto con la versión RC o la versión oficial si de pronto todos estos problemas se solucionan. Cualquier duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone SE modelo 2020. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.